Tiene la palabra doña Trinidad Nogales Basarrate, consejera de Educación y Cultura. Muy buenas tardes, querido alcalde, querido consejero, querido secretario general de Cervantes, familia de Alfonso Albalá, particularmente doña Josefina, su viuda, e hijas de Alfonso Albalá, miembros de la corporación, distintas autoridades, directora de la editora regional. No estaré a baladí después de escuchar a otro poeta como Rafael Rodríguez Ponga hacer una presentación al nivel que merecería, pero como consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura me siento particularmente dichosa de tener ya, como decía el secretario general, entre las manos un libro, aunque yo sé que los soportes digitales todavía sigo siendo Galaxia Gutenberg, todavía me gusta tocar los libros y las tecnologías son fundamentales. Y me siento particularmente dichosa de estar aquí, en esta muy noble y muy leal ciudad de Coria, en esta Caurium romana. Allí al fondo leía una inscripción que despedía a un difunto, allí otras letras que también despedía y decía aquí yace, y nosotros recordamos a un insigne cauriense. En esta importantísima sede episcopal de tanto peso en el Tercer Concilio de Toledo, una ciudad que rezuma patrimonio, que es símbolo de esa identidad histórica que tiene nuestro territorio extremeño y que es, sin lugar a dudas, un referente en la cultura de nuestro territorio. Pío Baroja decía en una de sus novelas que Coria, más que un pueblo con catedral, es una catedral con pueblo. Y siendo así, este patrimonio cauriense, esa imponente catedral, una de las más importantes de España, donde el Gobierno de Extremadura quiere trabajar por mantener y por impulsar los trabajos de recuperación y de financiamiento de ese patrimonio singular. Esto no es baladí, como decía al principio, esto imprime carácter. Una ciudad nos imprime carácter a los que somos hijos de ella. Una ciudad con enjundia patrimonial, con este casco histórico, con este recorrido por sus calles. No es raro que generara una corriente cultural que imprimiera carácter a Alfonso Albalá y a tantos hijos suyos, porque no solamente es el contenido y el continente, sino que la obra de Alfonso Albalá es en cierta medida fruto de su vivencia en Coria, como las obras de casi todos los autores. La cultura, tantas veces lo repetimos, yo que tengo ahora la responsabilidad, y es nada, de educación y cultura, ambos términos latinos, educo y coleo, que significan lo mismo, porque son dos verbos agrícolas que significan hacer crecer una planta, y eso es lo que tenemos que hacer desde la educación y la cultura. Y por eso nos congratulamos que esta ciudad de Coria, con su ayuntamiento a la cabeza, cuide y mime todos esos acontecimientos culturales que se vienen desarrollando aquí. No solo el patrimonio, que es obligación suya y nuestra, de toda la ciudadanía también, sino esos eventos como el Festival Internacional de Guitarra Clásica de Coria, como las acciones que se vienen llevando a cabo desde Patrimonio y Promoción Cultural, y recientemente esa espléndida biblioteca en la Lóndiga de Coria, que queremos que sea un referente vía editora regional, por la importancia que tiene la lectura. Los resultados educativos que cosechamos en nuestro país no son fruto del azar, son fruto a veces de una mala praxis de orientación en el universo educativo, y tenemos magníficos profesionales de la educación, algunos que nos acompañáis aquí hoy, que sin duda os sentís enormemente implicados en esa labor de hacer crecer a nuestros jóvenes. Y las bibliotecas son eso, y las bibliotecas, no se eligió en vano el poema de Virgilio del lema del cuerpo nuestro de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, que era entonces, ahora es museólogos.
un lema latino, un poema que escribe Virgilio en la casa de Augusto en el Palatino, sic vos non vobis, que significa así vosotros, pero no para vosotros. Ese es el lema del servicio de un cuerpo profesional como el nuestro, porque las bibliotecas son la entrada a un universo fascinante, a ese bastión del conocimiento y de la inspiración. Y decía uno de mis maestros, don José María Blázquez, anticuario de la Real Academia de la Historia y una institución en la historia antigua de España y de la arqueología, que lo que queda de nosotros es la palabra escrita. Por eso, el conocimiento y el reconocimiento y el recuerdo en reeditar una obra de un poeta es una obligación nuestra para que perviva esa palabra escrita, esa creación que con tanto mimo él atesoró y nos legó. Yo ya he empezado la tarea, lo tengo ya al lado en la mesilla para deleitarme con algunos de esos poemas, algunos de los que leía Rafael Rodríguez Ponga y otros más. ¿Qué voy a decir yo, que soy emeritense, de un cauriense de pro como es Alfonso Albalá Cortijo, máxime en presencia de su familia? Un cauriense que tuvo, aquí se ha dicho, una probadísima valía como periodista, como profesor y como escritor, en unos momentos difíciles de nuestro país, como reseñaba también Rafael Rodríguez Ponga, restañando esas heridas que dejaron la guerra civil o incivil, según se demuestra el mayor fracaso de una sociedad como nación, una guerra civil. Por tanto, ese hombre íntegro en todas sus facetas, desde las profesionales a las literarias, está dotado de ese sentido poético tan profundo, enraizado, como aquí se ha dicho, con su fe y abogado por dos elementos fundamentales que son convicción y fortaleza, la firmitas que decían los latinos, la que acuñaban los constructores de puentes como el de Alcántara, que todavía hoy siguen en pie. Un profesor intachable de esa escuela de periodismo de la Iglesia y de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Central, hoy Complutense de Madrid, cuando precisamente empezaba su andadura. Y hay que recordar que la primera promoción de esa facultad llevó su nombre, promoción Alfonso Albalá. Me ha gustado leer el prólogo de don Manuel Albar por la amistad que tengo con sus hijos, particularmente con Jaime Albar, que es colega mío de profesión, catedrático de arqueología, con el que he compartido muchos proyectos y trabajos científicos. Antón, en fin, esa saga, como los Albalá, que también son los Albar, y que constituyen una referencia en la filología de este país y podríamos decir en la cultura de este país. La poesía de Alfonso Albalá es una poesía intensa, armónica. Aquí hay otra buena poeta extremeña, Rosa Vencero, que dirige la nave de la editora regional con mano firme, pero también con la sensibilidad de una persona del mundo de la cultura, de una poeta enamorados, todos de esa tierra extremeña y de la familia, en ese abrazo que significa el concepto de familia, el abrazo de los sentimientos, la memoria, la vivencia de esos instantes, de esa infancia, desde la lejanía, el recuerdo permanente y el roce del corazón de esposo, de padre, de amigo, como también reconoce don Manuel Albar, ese primer encuentro en Granada, y un hombre sobre todo leal como son las personas leales, comprometido con su palabra, con su ideario, con su acción, con su trayectoria como persona, con sus versos, y eso ha quedado muy patente, muy marcado en su libro de poemas, en sus novelas, en sus artículos periodísticos, en su relato. Al fin y al cabo, la palabra, el logos, que decían los griegos, es la esencia del propio ser humano. Y siempre llevaba arraigado y lleva arraigada la obra de Alfonso Albalá ese soplo vital de Extremadura, que tanto degustamos los extremeños cuando a veces estamos en la diáspora. Cuando uno se encuentra fuera de aquí, añora su tierra, añora Extremadura, y le vienen a la memoria precisamente
relatos y vivencias y sensaciones como las que recoge con suma maestría Alfonso Albalá. Los versos de Albalá llegan profundamente, llegan con esa maestría del soneto, con esa armonía del lenguaje. Y por eso, para la editora regional de Extremadura, tomar el testigo que lo tuvo el Ayuntamiento de Coria de volver a editar esta poesía completa de Alfonso Albalá es una obligación, y además debe ser así porque mantenemos viva la llama de uno de nuestros más insignes poetas. Se atribuye a Larra en su viaje la dura frase de Mérida, madrastra de sus hijos y madre de los forasteros. A veces somos los extremeños padrastros o madrastros de nuestros hijos y madre de los forasteros, pero sí que es cierto que desde aquella primera edición del año 98 que hizo el Ayuntamiento de Coria, y ahora de la mano de su familia, concretamente de vosotras tres, de las tres hijas, Gracia, María José y Paloma, habéis aportado a esta nueva edición ese mimo de la cercanía con vuestro padre, pero también desde la perspectiva que da el tiempo, que da el paso del tiempo, el sentimiento y el compromiso hacia la obra del padre, para preservar precisamente ese legado de la poesía que va a seguir estando y siendo y transmitiéndose por generaciones a los extremeños. Esa colección Rescate, que no tiene un nombre al azar, sino que precisamente quiere rescatar y recordar en la memoria colectiva la editora regional esta obra de Alfonso Albalá, y ya tiene en su catálogo, como aquí se ha dicho, esa otra novela, El Memorial del Piano, de cuyas notas, estudio, prologó y se encargó el profesor Gregorio Torres Nebreda, lamentablemente, como también se ha referido, desaparecido este último diciembre de 2013 y con quien me consta había una estrecha relación por la familia. Una novela especial donde Albalá da voz entre narrativa y lírica a un piano que va engarzando las historias de las diferentes manos por las que ha ido pasando. Yo, para concluir, desde el Gobierno de Extremadura quiero agradecer muy sinceramente a la familia de Alfonso Albalá, a la familia Albalá, esa oportunidad que esta nueva edición nos ha proporcionado de acercarnos, si cabe, a su obra, que hemos procurado cuidar con la delicadeza que merece una edición de un poemario y sobre todo de una figura de uno de esos insignes y reconocidos autores, un grande de las letras extremeñas. Decían los clásicos que muere joven aquel a quien ama un Dios. En este caso, él también lo refleja en parte, ese sentimiento hacia la vuelta a Dios en su poesía. Muchas gracias, por supuesto, a Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, que además de acompañarnos como parte de la familia Albalá, también nos ha deleitado con esa espléndida disección casi quirúrgica de la obra de Alfonso Albalá. Y por supuesto, muchas gracias al Ayuntamiento de Coria por acogernos aquí, al alcalde, a todos los miembros que estáis aquí de la Corporación Municipal, a todos los corianos que nos acompañáis. A mí me gusta más decir courienses por deformación profesional, pero que siempre es grato venir a Coria porque estar en esta ciudad nos sigue imprimiendo carácter a los no nacidos en Coria y, por supuesto, Alfonso Albalá tiene a Coria en lo más profundo de su ser. Muchas gracias y buenas tardes. Hemos concluido el acto. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas tardes.